¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Qué alegría! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista Quit, el canal cultural de Jenny el Ateneo. Soy Flor de ¿Qué libro leo? Y hoy tengo la grata alegría, el honor, diría también, porque déjame que lo diga, por favor, de conversar con don Fernando Aramburu, este autor que es magnífico, de una lucidez extraordinaria a la hora de escribir, y creo que es uno de los mejores autores que tenemos de habla hispana. Así que vamos a escucharlo hoy. Bienvenido a la Argentina, Fernando. Muchas gracias, y como me hagas semejantes presentaciones, acá me quedo a vivir. Pero es que me dan ganas de decir de todo. Así que Fernando está en Argentina, viene a presentar su último libro, que ahora vamos a hablar de él, Hombre Caído, que es un compendio, una colección de 14 relatos. 14 relatos en los que si yo no escatimé con la presentación, vos en los relatos no escatimaste con nada. Vamos a encontrar de todo aquí. Vamos a encontrar desde suspenso, terror, las situaciones más absurdas, inverosímiles, también amor, también vamos a encontrar de todo, pero con una mirada de lo cotidiano como solo Fernando puede observar. Y para arrancar, y a ir ya con la primera pregunta, escuché por ahí que vos dijiste que este libro era como una sonata de piano con las teclas desafinadas. Me encantó cómo lo definiste, esa metáfora que utilizaste. Caramba, había olvidado esta definición, pero me parece acertada, efectivamente. Es tuya, ¿eh? Sí, bueno, soy un poco olvidadizo, pero me parece, aunque la dije yo, me parece acertada, efectivamente. Bueno, Hombre Caído es una nueva muestra de mis cuentos, es la tercera que ofrezco de un hipotético libro de cuentos completos, es un proyecto que yo tengo y bueno, pues es el tercer libro de ese conjunto al que espero seguir prestando atención en el futuro si la salud no me falla. Y como en ocasiones anteriores elegí para la selección, en este caso de 14 piezas, como título, pues el título, valga la redundancia, de uno de los cuentos. Es el título del último cuento, que yo iba a dejarlo para el final, pero podemos hablar un poquito de este cuento, que es uno, mira, de los 14 relatos, es el que más me costó como lectora. ¿Por qué? Obviamente tienes una pluma maravillosa, eres claro al escribir, pero haces un juego con los lectores, ¿no? ¿Por qué? Porque escatimas información. Información que seguro vos la tenés, vos sí sabés qué es lo que nos querés contar. Pero nosotros desde este lado, con esa poca información, con esos finales que nos dejás, tenemos que ir armando e interpretando qué es lo que son, ¿no? ¿Qué es lo que nos quisiste contar? Entonces a veces lo traspolo, vos lo llevas a la música con las composiciones y yo lo llevo a las obras de arte. Por ejemplo, un pintor pinta un cuadro, ¿no? Después nosotros vamos a verlo y cada uno hace la interpretación que quiere. Exacto. Entonces yo con Hombre Caído me costó encontrarle qué interpretación, o sea, qué me quisiste contar. Yo te digo la mía rápido porque quiero escucharte a vos y la gente te quiere escuchar a vos hablar. Son dos hermanos que van caminando por un puente, ¿sí? Un puente antiguo, van discutiendo. Van discutiendo. ¿Sí? Y van por una disputa, creo que económica, ¿no es cierto? Pero en todo caso se sabe que hay un juicio. Se sabe que hay algo, claro. No es simplemente una disputa entre hermanos, sino que es una disputa ante un juez. Ante un juez, claro, y que pareciera que uno de los dos, el varón, va a llevar todas las de perder, porque la mujer es como la que tiene ahí pareciera. Sí, no, claramente bueno, está vos movida lo escribiste, por un vos rencor. lo sabés. Sí. Y en eso ven a un hombre caído en la calle, donde esta persona, bueno, estos hermanos, bueno, primero uno de los hermanos dice, bueno, que lo quiere ayudar, trata de como ponerle edad a esta persona que está en el suelo, intenta ayudarlo, pero no se lo permiten. O sea, hay como una gente que está ahí cuidando a este hombre Parece que está que hay caído. unas normas, unas leyes que impiden levantar a una persona caída. No sabemos quién dicta esas normas ni por qué. Perfecto. Entonces ahí digo, ¿qué me quiso contar? La relación de hermanos, un pleito judicial, un hombre en el suelo al que se lo está intentando ayudar y no se puede. Entonces ahí dije, bueno, me está retratando el querer ayudar al prójimo y no poder hacerlo, o intentar hacerlo y que otra vez vaya todo para atrás, porque cuando lo levantan vuelve a caer. Hay que iniciar el proceso de nuevo
puesto que el hombre solamente se puede levantar por sus propias fuerzas. Eso sí queda claro. Queda claro que hay una especie de inspectores que vigilan que nadie ayude a levantarse a este hombre. Perfecto, entonces ahora... Pero entendiste todo, ¿cuál es el problema? No, la interpretación, o sea, yo veo que solamente... Sí, pero quiere decir, Flor, que lo que no puede ser es que el escritor se guarde la clave o tenga la interpretación única, la buena. Esto, claro, la verdad. Esto no es así. Sí. Si quieres que te diga, ¿puedo decir la verdad? Sí, por supuesto. Tampoco entiendo mi cuento. Ah, está bien. No, pero hay quien sí lo ha entendido. Particularmente sobre ese cuento se han hecho interpretaciones que a mí me parecen muy perspicaces, que van mucho más allá de lo que yo mismo, que lo escribí, podría haber visto, ¿no? Y en general, quienes se han tomado la molestia de glosar este cuento, lo han vinculado con el mundo actual, ¿no? En el cual efectivamente vivimos en un mundo de normas. No sabemos exactamente todas cuál es la utilidad que tiene. Algunas pues nos impiden pues manejarnos libremente en la vida, ¿sí? Y por otro lado, en este caso la posible norma prohíbe algo tan elemental y tan humano como es la solidaridad, ¿no? Cuando yo escribí este cuento, francamente no pensé en que fuera fácilmente interpretable. Sí era consciente de que algunas zonas quedaban ocultas, en particular todas aquellas que no tienen que ver con los hermanos. Ellos llegan, ven, actúan y efectivamente, aunque tienen buena intención, están desordenando algo, están introduciendo algún tipo de caos, de desorden, están conculcando una ley, ¿no? Bueno, quien haya leído, no sé, a Kafka, por ejemplo, o a otros autores similares, pues se habrán enfrentado a historias similares también, que quedan ahí en el pensamiento, nos incomodan porque sí entendemos, pero no terminamos de resolverlas. De esto sí soy consciente. Por eso, ¿cómo te llevas con la mirada del otro? El otro que sería el lector, la lectora desde el otro lado que interpretamos otras cosas. El lector está presente en mi escritorio de forma simbólica. Ay, esa es otra pregunta, Sí. Mendizábal. Sí, efectivamente. Quiero que me hables de Mendizábal. Mira, es que, bueno, parece una broma, quizás sea una broma, pero para mí es un recordatorio de que yo estoy escribiendo para otras personas. No me refiero a un público, sino a individuos sueltos que en soledad se toman la molestia de leer mis libros. Entonces, yo tengo ahí un cactus encima de la mesa, se llama Mendizábal, efectivamente. Lo tengo porque es redondo y tiene más o menos las dimensiones de una cabeza humana. Y es como un recordatorio simbólico, que lo que yo hago va a generar unos efectos en la cabeza de quien en su soledad va a leer mis textos. Y entonces yo miro a Mendizábal y le digo, mira, ahora te voy a contar por escrito una historia, pero te voy a escatimar el dato central, por ejemplo, alrededor del cual se producen las conductas de una serie de personajes. Ese hecho central, que los personajes quizá conozcan, pero tú no, Mendizábal, o posible lector, eso te lo vas a tener que imaginar tú. O sea, quiero que me leas activamente. No quiero que te sientes en el sofá o en el sillón y te limites a esperar quién es el asesino. Claro, que te lo revelaré en la última página. Claro. No. Yo espero, Mendizábal, que me prestes tu complicidad, que juegues conmigo a leer estas historias y a poner de tu parte, a llenar los huecos que yo te voy a dejar deliberadamente. Qué linda relación que tenés con nosotros, con los lectores, ¿no? Porque es como, es de a dos esto. Sí. Y me encanta Sí. Porque, bueno, se nota tu complicidad, se nota, bueno, esta observación que también haces, porque vos decís, no escribo, porque en realidad sí escribes para los lectores, no escribes por ahí para que te lean, no sé cómo decirlo bien, o sea, no lo escribes desde el lado comercial. Es que quizá no, nada de eso. Por eso. No, quizá debería sustituir la palabra lector por la palabra conciencia Claro. del otro. Es allá donde yo quiero generar una serie de efectos. Interpelarnos, Sí, hacernos pero pensar. además no solamente a la conciencia, también a los sentidos, por eso no es raro que en mis cuentos haya
notas intercaladas de olores, olores, sensaciones físicas, sabores, el frío, la comida. Exacto, exacto. Sí. O sea que con la historia que podría contar un periodista de otra manera, van añadidas toda una serie, un mundo de sensaciones. No te quedas con la literalidad, no. ¿sí? Con la textualidad, no. con lo escrito solamente, sino que jugás con nosotros también, y lo digo jugar en el buen sentido, que nos haces partícipes de la historia que estás contando. Nosotros nos adentramos en la historia, no nos quedamos mirándola desde afuera, ¿no? Verla pasar, sino que entramos. Lo haces también con tus novelas, o sea, esto no es privativo solamente de los cuentos. Lo hago siempre. Con El Niño, por ejemplo, nos destrozaste, o sea, sabelo, con ese abuelo, con ese personaje, con esa historia que contaste, porque bueno, la viviste y necesitaste duelarla y contarla en un momento de tu vida. Exacto. ¿Y cómo se hace para pasar de esa novela, de esa historia que nos partió el corazón, con esos personajes tan excelentemente creados, también contada con tanta lucidez, ¿no? Porque bueno, fue un hecho real que vos viste, vos viviste, nos lo transportaste, o sea, hay algo que también tengo en la imagen del polvo, ¿no? De una zona árida, de esa zona del cementerio, de esa carretera que llevaba hasta ahí, bueno, y ese dolor que también que transmitís de cada uno de los protagonistas. ¿Cómo llegamos al cuento? Porque pasamos, como te decía recién, de esa tragedia a estos cuentos que hay de todo, y que está Fernando Aramburu, observador de lo cotidiano, que observa las relaciones, ¿sí? De familia, de pareja, en el trabajo, en la vida, y pones esos tintes de humor. O sea, ¿cómo pasamos de la tragedia al humor, a lo bizarro, a todo como sin escala, ¿no? Bueno, primero tengo que decir que hay cuentos en Hombre Caído que son anteriores al Niño, y otros son posteriores. ¿No? Es decir, yo voy escribiendo cuentos a lo largo del tiempo, nunca como tarea secundaria, lateral, en ratos libres, sino que cuando escribo cuentos lo hago con plena intensidad. Y a conciencia. Sí, y los voy acumulando, y cuando llega el tiempo adecuado hago una selección y me pongo de acuerdo con el editor y publicamos, ¿de acuerdo? O sea, no es que terminé El Niño y escribí los 14 cuentos, algunos sí son posteriores. Pero hay ahí un punto muy perspicaz en lo que decís, y es que creo que así como cualquier persona tiene en su casa un armario ropero con distintas prendas de ropa, yo tengo otro armario, pero con distintas personalidades literarias. Entonces abro el armario y si voy a escribir o un determinado cuento, vamos a decir que me saco una personalidad, no una prenda de ropa, sino una personalidad creativa determinada, y con esa escribo lo que tenga que escribir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Como voy a escribir El Niño, pues me saco una personalidad según la cual evitaré el exceso de sentimentalismo, reduciré la adjetivación, escribiré un determinado tono con una determinada sensibilidad. Sí necesito en todos los casos implicarme personalmente con lo que escribo, ¿de acuerdo? O sea, tengo que estar convencido plenamente, tocaré asuntos que para mí son relevantes, que ocupan mi pensamiento, ¿sabes? No me gusta hacer simplemente experimentos y mirar si me sale, ¿no? Y por eso otros dicen que tengo distintas voces narrativas. Bueno, yo prefiero la metáfora del armario, del cual me saco la personalidad literaria, creativa, oportuna, adecuada para el tipo de obra que voy a emprender. ¿Sí? Perfecto. Quiero decir que el hombre que escribió El Niño es el mismo que escribió los cuentos, pero vamos a decir que la disposición, la actitud, el tono, el cerebro. Sí, vamos a decir. Hablas en algún momento del cerebro. Si vos cambiás el cerebro cuando estás escribiendo una novela, y es otro cerebro el que escribe los cuentos. Bueno, esto hay que entenderlo de manera simbólica, quiere decir que no tengo una cremallera, ojalá. Pero sí podría ser un cuento ese. Sí. Voy a escribir antes que se me olvide. Pero hay algo de verdad en esto que digo. Sí. Pero te creo, yo te escucho y te creo. O sea, hasta ahora no te estás contradiciendo, estás contando la verdad de todo. ¿Por qué? Por ejemplo,
hablando de esto, ¿no? Claro, te pones el cerebro, decía yo, es una forma en que lo has dicho en algún momento, y es esto mismo que estás diciendo del armario, esta metáfora que estás utilizando. ¿Qué te permite el cuento que no te permite la novela, o que no te exige la novela, o al revés, que te exige la novela, ¿sí? Y no el cuento? ¿Dónde? Bueno, son mundos creativos muy distintos, no soy partidario de definir uno en función del otro, pero bueno, hay un hecho ostensible que uno nota enseguida, y es que un cuento no me permite crear volumen humano en los personajes. El personaje ya está dado, está hecho desde el principio, puede experimentar un pequeño tramo de cambio psicológico, pero muy pequeño. El cuento es, érase una vez un rey y ya está, ¿de acuerdo? Y luego le pasan unas cosas. En cambio, no la novela, sino mis novelas consisten básicamente en la construcción de seres humanos a los que procuro a toda costa dotar de lo que llamo volumen humano, es decir, matices, pensamiento, historia personal, experiencias, convicciones, contradicciones, y todo esto además tiene un reflejo en lo que hacen o en lo que dicen. No me refiero simplemente a un aspecto meramente descriptivo, como en la novela del siglo XIX, donde se presentaba un personaje y se le dedicaban 12 páginas de descripción psicológica, por ejemplo. Ay, no, porque te lo agradezco, porque los creas y, sí, bueno, y no hace falta... Pero en aquel tiempo era comprensible, la gente no viajaba, la gente no veía cine, entonces había que darle el mundo completo. Las novelas eran así, todas, muy gruesas. ¿Sí? Entonces yo voy conformando personajes, los voy haciendo en todos sus aspectos, a poder ser matizadamente, y los pongo a convivir. Entonces no es raro que sobrepase las 300 o 400 páginas. ¿Sí? Es como si dijéramos un cúmulo de biografías, aunque esto es un poco simple. Esa opción no la tengo en el cuento ni la necesito. La tenés muy claro cuando vas al cuento, que va ahí. De hecho, hasta podría ahorrarme el nombre del protagonista del cuento. Podría hacerlo aparecer como una sombra nada más. ¿Sí? Entonces en el cuento prevalece lo que en la Edad Media se llamaba el ejemplo, o sea, la fábula, la conseja, el episodio. ¿Sí? Por supuesto hay cuentos, algunos más cortos. Por eso, fíjate, hay excelentes novelistas que eran muy malos contadores de cuentos y viceversa. Porque escribían todo con el mismo cerebro, la misma disposición, y eso no funciona. No hicieron cambio de cerebro, como hiciste vos. Bueno, y ahí me dejaste algo, como decimos los argentinos, picando para preguntarte. ¿Qué es para vos? ¿Sí? Y ya sé cuál es la respuesta, pero no te me enojes. No te me enojes. ¿Qué es para vos el género, la literatura breve? Porque viste que por ahí, para lo que es lo comercial y todo, dice que por ahí el cuento es lo que menos se vende. No me importa, a mí eso no me importa en absoluto. A mí me parece que el cuento... Está como denostado, pero no tiene por qué ser así, o sea, como menospreciado. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero vamos a decir que es así, ¿no? Sí. ¿Y quién sale perdiendo? Pues los lectores, que se pierden un gran gozo precisamente porque no se fomenta el cuento, o porque se obstaculiza su acceso, no se comenta lo suficiente. O no han leído un cuento bueno como alguna vez. Pero quiere decir que la víctima es siempre quien pierde un gozo. ¿Sí? Pues es lastimoso no disfrutar de los cuentos, ahí están, y hay maravillosos cuentos, ¿no? Además, lo habitual, lo razonable, lo esperable es que el primer ingreso de un ser humano en la ficción sea por medio del cuento. También las canciones, etcétera. O sea, no, tampoco voy a fijarme exclusivamente en un género, pero no es raro que a un niño de 1 año, de 2 años, le cuenten historias. Claro. Es el primer contacto con la ficción, a través de la cual el niño amplía, como los adultos, su horizonte vital y aprende con ayuda de historias lo que es la mentira, lo que es la maldad, lo que es quererse, lo que no es quererse, lo que está bien, lo que está mal, por medio de ejemplos protagonizados por conejitos, osos, reinas, cerditos, osos de peluche, etcétera. Ahí vamos. Y no es lastimoso perder en un momento determinado ese contacto con la ficción. Claro, que a medida que uno va creciendo también va accediendo a ficciones más complejas.
Y luego hay escritores tan buenos en el Sí. mundo del cuento que a mí, francamente, me da un poco pena quien renuncia a ellos, o, no sé, por ignorancia. Sí, totalmente, totalmente. Es un lindo género, O la por verdad. pereza. Pues Sí. según tengo entendido, leer libros de cuentos suele dar pereza, porque uno termina un cuento, tiene que empezar otra historia de nuevo. No, y a veces hasta los finales, porque yo creo que también, y sobre todo en tus cuentos, ¿no? Volvemos a lo mismo que hablábamos antes, hay una... haces trabajar al lector, nos haces pensar, nos haces imaginarnos, entonces por ahí, que esto te lo Pero estoy... intento dosificar un poco los datos que les Esto es un halago, escatimo. que te estoy diciendo. Sí, no, pero quiero decir que hay escritores que son deliberadamente herméticos, Sí, que escriben contra el lector. sí. No O quieren pertenezco, hacérselos difíciles. no pertenezco a esa clase. No, no, totalmente que no. Ahora, hablábamos de que sos un hombre, ¿sí? un escritor muy observador de la realidad, de lo cotidiano, de la gente. ¿Cuál es la faceta, ¿sí? de la gente que más te interesa para retratar? A ver qué es lo que me decís, porque la verdad que con estos cuentos yo he encontrado de todo. Ahora después vamos a hablar un poquito de algunos, para no hablar de todos, no spoilear tampoco, pero como decía, mezclas el humor con lo trágico, Sí. la sorpresa con lo cotidiano, lo bizarro. Hay unos cuentos que son muy bizarros. El de la pelea de Tirolín. ¿Cómo se te ocurrió algo así, por ejemplo? Pues porque yo vi en internet combates de bofetadas, Sí. que cada vez son más populares. Todo por No, aparecer todo- en la tele, ¿no? Todo por... Sí, sí, efectivamente. Bueno, se colocan dos personas voluntariamente, respetan una sí, normal sí. y se sacuden unos cachetazos terribles. La primera vez que vi eso me pareció absurdo, pero luego vi que es algo vamos, que lleva a campeonatos y etcétera, etcétera. Y en cierto modo se me ocurrió también inventar una modalidad deportiva que consiste en el combate a bicicletazo limpio, lo cual, pero con espectadores, con árbitro, con normas, etcétera, ¿no? Es un poco un Con reflejo del favoritos, mundo con- donde el mundo donde vivimos también es un poco así, ¿no? Donde cualquier cosa, cualquier agresión, problema, caída, etcétera, se convierte en un espectáculo, ¿no? Sí. Con campeón del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a esto de la observación, ¿qué es la parte, o sea, la faceta de la gente que más te interesa rescatar para después llevarla a estos cuentos? Pero esto es muy importante en mi vida y además esto es anterior a la literatura, a la dedicación a la literatura. Y bueno, proviene de una fascinación que yo siento por mis semejantes. Me encanta la gente, me encanta mirarla, analizarla. Tengo unos ojos con rayos X y procuro, porque me da mucho placer, ir más allá de la simple observación facial. Y además tengo el convencimiento, a menudo verificado, de que cada cual encierra como una nuez, como una verdad íntima, con sus problemas, sus debilidades, etcétera, que afloran, a veces afloran en un gesto, en alguna palabrita que se dijo, en un movimiento de manos. La gente huele. A mí, Sí. Cuidado conmigo, porque además me gusta oler a la gente, pero no voy como un perro por ahí, sino que cuando me Olfateando. abrazo, por ejemplo, y ya de alguna manera voy como analizando a la persona. No solo la miro, también la escucho. Me llega una impresión olfativa, que puede ser un perfume, quiero decir, ¿no? Es decir, que voy más allá del simple contacto así visual, convencional, y esto es muy provechoso para la creación literaria, ¿no? Sí, y De esto lo hecho, llevaste. todas mis novelas, mis cuentos tratan de gente, Sí. de personajes, o sea, y además comunes. Sí, cualquiera de estos podemos ser Sí, te lo nosotros, puedes encontrar o te lo puedes en la encontrar vecindad. en Sí, cualquier sí, lado. padres, madres, vecinos. Matrimonios Sí. desavenidos, Sí, exacto. suegras, suegros, padres, hermanos, en estos cuentos, bueno, porque creo que hay de todo. En el primer cuento, que me sorprendió mucho porque yo dije fotos de ardillas. Entonces uno por ahí se queda en la literalidad del título y decís, ¿qué me va a contar acá? Pero me pareció muy profundo ese cuento. Y me parece a su vez que es el primer cuento de este libro de relatos en el que da para muchas interpretaciones. Quizás vos, porque lo escribiste, sepas
¿no? La verdad. En este caso sí sé cuál es la verdad. Ah, ¿viste? Bueno, después me la contás, fuera de cámara. Sí, porque... Así no lo spoileamos. Y yo te cuento mi verdad también, qué me parece a mí con Sí. Ana. Pero, por ejemplo, recuerdo la presentación del libro en Madrid, una señora que ya lo había leído, el mismo día en que se distribuyó en librerías, estaba tan perturbada con este cuento que levantó la mano para intervenir después del coloquio, de la conversación, y casi como pidiéndome cuentas me comunicó su interpretación con un enorme deseo de que yo se la negara. No, ella no deseaba que en el cuento sucediera lo que le había parecido. Ajá. El problema es que en el cuento sí sucede, no es que suceda, el cuento gira alrededor de un hecho, vamos a decir, terrible, que esa mujer sí había adivinado a partir de las insinuaciones que están repartidas a lo largo del cuento, ¿no? Pero bueno, hay de estos profesionales de la lectura que sí, hay gente que está buscando no se han enterado de nada. Sí, sí, sí. Hay gente que lee entre líneas, otras que es muy literal al momento de leer. Pero bueno, creo que con cada uno de tus cuentos hay mucho de Fernando, aunque creo que ninguno está basado en vos. Y menos en el caso de este libro, ¿no? No. ¿Qué va? No, mi vida es completamente distinta por fortuna, pero precisamente porque yo vivo una vida monótona, apacible, de hombre laborioso, que procura evitar la aventura, la intensidad, la sorpresa, porque me desequilibra. En cambio sí que ideo historias que son intranquilizadoras, sí, por así decir, según me han dicho, ¿no? Sí, son intranquilizadoras, en algunos casos te digo que son cuentos, te digo que hasta para novela negra, y ya me están haciendo señas de que tenemos que ir cerrando, y yo quiero hablar un montón con vos todavía, pero bueno, algo que hice, que quería comentártelo y así ya cerramos, de los 14 cuentos, ¿sí? Cada uno tiene su título. A veces el título tiene que ver con lo que sucede dentro y a veces no. Pero yo definí, o sea, interpreté cada cuento con lo que a mí me pareció, que yo sentí. Entonces yo te voy a decir el cuento, y vos te voy a decir lo que me pareció a mí, y vos vas a decir si estás de acuerdo o no, o qué te parece a vos. El primero, ¿no? El de las fotos a las ardillas, yo sentí que era soltar. Ana suelta, Ana deja, Ana necesita escaparse. No sé. Ahí siento. Sí, porque ahora ya sé cuál es la respuesta, porque vos lo escribiste y vos sabés lo que hizo. Pero de hecho ella llama a la policía, es lo último que hace en ese cuento. Pero ella para mí ella es como que necesita soltar esa vida. En ese caso sí. Es el soltar nuestro, el que usamos mucho acá. De algo quiere desprenderse esa mujer. Exactamente, eso, soltar. En ese caso sí. La tercera mano, vengar. Bueno, eso es más explícito en el cuento. Sí. Y el tercer cuento que es dilema. O sea, pero claramente, es un no título que nombra lo que a continuación se va a narrar. Lo nombra, lo dice, es dilema, pero también está la duda. Esos instantes de duda que tenemos y que decimos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero hay que decidirse. Después, sí, pero esos segundos que parecen eternos. Bueno. Sí. El cuarto, el combate, bizarro. 100% bizarro. Bien. ¿Sí? Hay uno que el título es Culo Subido. Culo Subido, exacto. Es buenísimo. Y ahí digo yo, es la mirada del otro. ¿Cuánto nos importa la mirada del otro? Más que lo que tengamos en la cabeza. Sí. Pero sobre todo por parte de ella. De ella, estamos hablando de ella. Lo único que le importa es la imagen. Sí. Más de lo capaz que era ella, ¿no es cierto?, para dar esa conferencia. En la última noche de pobres, la codicia. Es esa, sí. La exposición mediática, hay un tema que también hay acá, el de Richie, ¿no? El del suicidio de Richie. Creo que muchos de Richie Pardal, muchos de tus cuentos están atravesados por la salud mental. Sí, claro. Juro que ya termino, pero necesito hablar con Aramburu. Que es el tema de la salud mental. Sí, claro. Eso creo que en muchos de tus cuentos está presente, la vejez, la salud mental. En el octavo cuento, en el de Bruno, el del oso, Balancín, es el desapego. Ese es clarísimo y es muy bien, es ese padre, ¿no?, que quiere dar ese mensaje. ¿Cómo llegan ese mensaje? No estamos spoileando nada, tienen que ver cómo se llega. Ahí, Klaus, ahí entró a Alemania, la ciudad donde te acogió, donde vives, entró a Alemania ahí, y es la repulsión.
¿no? A Sí. las enfermedades. Exacto. Y ahí me hiciste acordar los olores, ¿sí? Las sensaciones, todo lo que uno puede también repeler y rechazar. Exacto. Fatalidad, podría haber sido el título es el título del cuento, ¿no? Sí. Pero es como un final, fatalidad, es el final de ese matrimonio. Totalmente. Pero además y ahí me por hiciste un acordar camino... de los cachetazos, de la Sí. guerra de los cachetazos. Sí. Después el de la mano del niño, que no me acuerdo el título del cuento. Ese es un cuento. Mal de manos. Mal de manos. Ese, por ejemplo, puse perturbador. Me perturbó ese cuento. Sí, se puede aceptar, claro. Y ahí hay un poco de realismo mágico, un poco de fantasía. Sí, eso es un cuento, el más fantástico. Un Mariana Enríquez te salió por ahí. No pensé en nadie en concreto, pero sí, No, efectivamente. digo yo que soy lectora de cuentos y de cuentos perturbadores. No es una historia esta que le pueda ocurrir a cualquiera. No, por supuesto. Más bien a nadie. El del sillón de la señora, Sí. no sé cuál, es la paciencia, la vejez. Sí. Cosas de niños, bullying. ¿Sí? Bullying, El de cosas de niños, el bonobo, ¿cómo era? Bonobo, sí. Bonobo. Claro, Bobito. el apodo que le ponían en Sí. el colegio al pobre chico. Y el último para cerrar es Hombre caído. ¿Y sabes a qué me acordé? A una frase también muy argentina. El no te metas. No te metas, que es peor. El no te metas, que es peor. Sí, también en España también se dice esto. ¿Sí? ¿Se dice Sí. también? El no Sí, te sí, metas. sí, con como decimos frecuencia. nosotros. Yo Así mismo la que- digo continuamente. No te metas. Bueno, maravilloso. Muchas Recomiendo gracias, Flor. leerlo, los disfruté. Me gusta esta beta tuya de cuentista, Ahí. la de novelista también, pero esta me gustó. Te lo mucho. agradezco. Así que gracias. Un gusto hablar contigo. Bueno, un gusto para mí también. Muchas gracias a todos. Don Fernando Aramburu.